¿Dejó de existir Jesús durante los días que estuvo muerto? Y si dejó de existir, ¿se rompió la Trinidad? Católicos y protestantes ante esta pregunta nos pueden dar dos explicaciones, pero ambas para un adventista son un problema. Si le interesa el tema, acompáñenos. La primera explicación a la pregunta ¿qué pasó con la Trinidad cuando Jesús muere? Es inaceptable para un adventista. La respuesta está basada en una mala comprensión de Lucas 23:46. El texto, según la lectura de Reina Valera 1995, en la Biblia de Estudio Andrews, o sea, con notas adventistas, lee: Entonces Jesús, clamando con gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Algunos católicos y protestantes han afirmado que el alma de Jesús no murió, por lo tanto, la naturaleza y esencia de la Trinidad no se vio afectada en nada. Los trinitarios aquí necesitan tomar el concepto filosófico griego de un alma inmortal, ajeno al pensamiento cristiano primitivo, para explicar que, cuando morimos, nuestra alma no muere, sino que se separa del cuerpo, que queda muerto. Por tanto, cuando Jesús muere, la Trinidad sigue manteniendo la integridad de las tres personas divinas. El alma humana de Jesús, unida a la persona divina, sigue existiendo. Noten cómo este dogma necesita de ayuda externa a la Biblia. La explicación adventista a este pasaje es correcta. Dice la nota de la Biblia de Estudio Andrews: mi espíritu. Se sabía que el aliento que representaba la vida vuelve a Dios cuando una persona muere. Esto está en consonancia con lo que exponen muchos teólogos católicos y protestantes. Veamos. La Sagrada Escritura, texto y comentario por los profesores de la Compañía de Jesús, en Lucas, refiriéndose a Cristo, pronuncia con voz fuerte un texto de Salmo 36, donde el salmista, perseguido de muerte, entrega confiadamente su vida en manos de Dios. El Salmo habla del alma, Lucas del espíritu, y significa la vida. Más adelante dice: en labios del Señor es una oblación de la vida en manos del Padre. Por otro lado, otra obra de similar formato, la Biblia comentada por los profesores de Salamanca, afirma: libremente depone su espíritu, semitismo por vida, en las manos, semitismo por voluntad de su Padre. Una popular obra protestante, el comentario de William Barclay, señala: la muerte era para Jesús como el quedarse dormido en los brazos del Padre. Por tanto, no existió un alma de Jesús que ascendiera a los cielos. ¿Cómo explican entonces algunos teólogos la no ruptura de la Trinidad? El Diccionario Teológico ilustrado por el Dr. Francisco Lacueva señala: por unión hipostática se entiende la unión que existe en Cristo entre la naturaleza divina y la humana en la única hipóstasis. ¿Entendió algo? Vean cómo nuevamente el dogma trinitario necesita de conceptos filosóficos tomados del mundo pagano para tratar de explicar lo inexplicable. Noten lo que expone a continuación Lacueva, intentando hacer apologética de lo imposible. En efecto, hay dos clases de unión sustancial. A. Sustancial esencial, cuando de dos naturalezas resulta una tercera. Por ejemplo, de la unión de nuestra alma espiritual con nuestro cuerpo orgánico, resulta nuestra naturaleza humana completa. B. Sustancial hipostática,
cuando dos naturalezas completas en sí mismas se unen directamente en una persona. Esta unión solo se da en Cristo, no en los seres creados. Por eso permanece siempre siendo un misterio, pero un misterio revelado, pues consta en la Biblia: el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. No significa que el Hijo de Dios se convierta en hombre, sino que sin dejar de ser la segunda persona de la deidad, llegó a ser hombre, lo cual no era antes. Así podemos decir, Dios murió, pero no podemos decir, la deidad murió. Podemos decir, Cristo está en este mundo por su naturaleza divina, pero no podemos decir, la naturaleza humana de Cristo está en este mundo. Mi pregunta para los adventistas trinitarios es: este concepto proveniente de Nicea, donde se recurre a la filosofía pagana para explicar la relación del Hijo con el Padre, ¿la aceptan ustedes? Noten que es un concilio ocurrido en el siglo IV, época que Elena G. de White, en su obra El conflicto de los siglos, llama la apostasía. Dice ella en la página 60 de la primera edición en español: a principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta público en todo el Imperio Romano. Debo recordarles a los adventistas que fue el mismo Constantino el que convocó a un concilio en Nicea y fue figura clave en el resultado del mismo. Sin los conceptos filosóficos del mundo pagano, es imposible explicar la no ruptura de la Trinidad durante el periodo que Jesús estuvo muerto. Por tanto, los adventistas deben admitir que hubo un tiempo en la historia donde Dios no fue trino, a menos que renuncien a sus enseñanzas previas. Esto lo sabían los pioneros adventistas, los cuales no creían en la inmortalidad del alma y rechazaban el dogma trinitario. Esto es Biblia versus religión.